Hola Bárbara, ¿cómo Hola estás? Dora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí lista. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, y bienvenidos todos. Ya veo que se están aquí uniendo con nosotros a esta conversación que va a estar buenísima. Este es nuestro live número 9 ya en la DRH y estoy muy emocionada porque el tema de hoy es por qué invertir en programas para jubilados en las empresas. Y creo que es un tema muy largo, ¿verdad? Que ya habíamos platicado tú y yo, Barbs, pero que me encantaría poderle dar mucho contenido de valor a todos los que nos van a estar escuchando el día de hoy, porque sé que es un tema importantísimo y nadie mejor, para los que no conozcan a Bárbara Diego, la tienen que conocer porque ella es directora general y fundadora de Hericare. Bárbara, aparte, es apasionada de la gerontología y tiene una visión interdisciplinaria, vanguardista y global del tema del envejecimiento. Me encanta tu misión, Barbs, que tu misión personal es hacer del mundo un mejor lugar para envejecer. Me encanta, definitivamente, wow, yo en verdad que este tema aparte me apasiona, nos hemos quedado hablando también de esto y pues nada, Barbie, yo quiero que nos platiques un poquito antes de adentrarnos en el tema, si nos pudieras decir, al menos a mí me intriga mucho el saber, el tema de la vejez es un tema muy específico y quisiera saber qué fue lo que te llamó la atención, por qué estudiar la vejez, qué, o sea, qué te gustó del tema. Cuéntanos, Barbs. Bueno, pues gracias por la introducción. Ahorita decías que es un tema muy específico y vas a ir descubriendo que es un tema muy general y muy amplio y que a todos le empezamos a rascar un poquito y vemos que a todos nos toca y a todos nos interesa. Pero bueno, mira, yo me interesé en esto, desde muy chica me interesó el tema así en general, pero viví una experiencia de una abuela con problemas de memoria y de este tipo y en ese entonces yo me di cuenta que no había nada como para ayudarla o atenderla, ¿no? En ese momento era algo muy específico, era un deterioro cognitivo. Y entonces, bueno, yo estudié mi carrera y desde que me gradué, bueno, estudié psicoterapia, neuropsicología después y psicogerontología fue una disciplina en la que yo me especialicé, que es la psicología de las personas mayores. Me tocó estudiar en Argentina, en algunos otros lados. Y me acuerdo mucho cuando llegué a estudiar esa primera especialidad en Argentina y empecé a escuchar y dije, esto es lo mío. Realmente, como El te digo, me apasiona y bueno, de ahí empecé a estudiar y a adentrarme más y en el 2010, estamos cumpliendo 10 años, empecé este proyecto que mencionaste de Hericare, dedicado a personas mayores pero con problemas de dependencia y después otros proyectos, ¿no? Como Silver Club, que es para personas independientes, gerontológico, una consultora en temas de envejecimiento y bueno, de ahí. qué padre, Barbs. Oye, y me gustaría que nos platicaras un poco de datos, ¿no? O sea, cómo se ve la gráfica de envejecimiento en México y en el mundo. Si nos puedes compartir algo sobre esto, porque la verdad es que yo no tengo nada de información y me encantaría también que todos los que nos están escuchando, viendo, que pudiéramos saber un poquito más de los datos que existen, ¿no? Claro que sí. Mira, primero yo te quisiera platicar que estamos ante un fenómeno que a mí me gusta llamarlo la revolución de la longevidad. Este tema de que se esté expandiendo la esperanza de vida es uno de los cambios más importantes en los últimos siglos en cuanto a cambios sociales, porque esto está cambiando la forma en que las sociedades funcionan. Entonces es un fenómeno muy, muy relevante. Te voy a poner una perspectiva larga de mucho tiempo. Fíjate, en el año 1000, vámonos así, al Ah, año 1000. La esperanza de vida estaba alrededor de 25 años, hace wow. 1000 años. En el año 1900, en 47 años. Y hoy día, 7778. Fíjate, vamos a analizar esta frase, quiero que se la graben muy bien. Durante el siglo XX, la esperanza de vida aumentó más, en un siglo XX, que durante todo el milenio previo. No sé si alcanzamos a dimensionar el brinco tan grande. Y no se Sí. trata de que nuestra genética se modificó y ahora somos superhumanos, simplemente se modificaron condiciones como la mortalidad infantil. Al cortar la mortalidad infantil empieza a subir porque pues estos son promedios, ¿no? Digo, siempre ha habido centenarios, siempre ha habido gente que vive 90, 100, eso no es la novedad. La novedad ante la que estamos es que como grupo, como masa, estamos llegando a esas edades y ese es el cambio social tan fuerte que nos trae. A mí me gusta verlo en términos de oportunidades, Ok, ¿sí? ya. Que si no la sabemos abordar bien, sí puede haber un montón de problemas alrededor,
pero es una gran oportunidad porque es un logro de la humanidad. O sea, la humanidad luchó por esto, la medicina, la ciencia, ya lo logramos y pues bueno, es algo muy, pues muy importante. Y fíjate, otro dato ahí importante. Entre el 2015 y el 2050, la población mayor va a pasar, en términos mundiales, del 12 al 22%. Es un cambio grande para 35 años. Si Es. hablamos, por ejemplo, de México, un dato en particular, en México en el 60, en 1960, la esperanza de vida andaba alrededor de 57 años, ahorita anda en 77. O sea, son 20 años, es un brinco muy, muy, muy importante. Por eso la relevancia del tema de la jubilación y de las pensiones es muy importante. Se habla también de que los niños nacidos a partir del 2000 en países desarrollados, o niños que tienen recursos, acceso a la educación, a la salud, van a vivir ya sus 100 años. Entonces, imagínate lo que significa educar un niño para que viva 100 años. O sea, lo platicábamos la otra vez, ¿no? Yo digo que los niños tienen que nacer con su cuenta de ahorros abierta el día 1 para poder vivir esta cantidad de años y teniendo o sea, suficiente recurso para vivir, ¿no? Y justo eso, Bars, me lleva a una segunda pregunta que me interesaría muchísimo. Yo he escuchado mucho que también hay un problema que nos puede venir si estas generaciones no nos preparamos adecuadamente, porque en la escuela nadie te enseña a, oye, cuando estés viejo, ¿verdad? Tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, a mí me encantaría saber, porque antes de entrevistarte empecé a buscar más y más sobre el tema que te decía, ¿verdad? Y vi un término que es el envejecimiento saludable. Y quisiera que nos platicaras cómo es esto, o sea, cómo puedo tener yo un coach, así como tengo un coach de ejercicio, cómo puedo tener un coach que me diga o que me vaya orientando hacia tener un envejecimiento saludable y que no cuando llegue a mi vejez esté batallando, porque claramente lo hemos visto aquí muchas veces, pues no va a ser lo mismo las pensiones ni las jubilaciones que estamos viendo hoy en día, ¿no? Esa no es una realidad para estas generaciones. Fíjate, algo muy interesante, la ONU a lo largo del tiempo ha ido cambiando su concepto. Antes se hablaba, por ejemplo, de envejecimiento exitoso, envejecimiento activo. Ahorita se está usando el término envejecimiento saludable. De hecho, este año comienza la década del envejecimiento saludable, que para los que nos dedicamos a esto es un tema importante, o sea, a nivel mundial. Y entonces ahorita el término que usa la ONU es envejecimiento saludable y me gusta mucho cómo ha evolucionado la definición, porque estamos hablando de un concepto ya más amplio. Dice, el envejecimiento saludable es este proceso de mantenimiento de la capacidad funcional, que ahorita les voy a explicar un poquito qué es, que permite el bienestar en la vejez. Ahora, ¿qué es esto de la capacidad funcional? Y me gusta la definición. Dice, esto comprende las capacidades que le permiten a la persona ser y hacer lo que es importante para ella. O sea, no es una definición genérica global de que nosotros pensamos que lo bueno es esto, esto y esto. No, es lo que para cada persona vale la pena, ¿no? Y hay 5 dominios o 5 áreas claves que si nos ponemos a analizarlas es lo que todo el mundo queremos al final. Y uno es poder satisfacer nuestras necesidades básicas, comer lo básico, poder seguir aprendiendo, creciendo y tomando decisiones. Otra es podernos mover, o sea, tener movilidad, establecer y mantener relaciones sociales y contribuir a la sociedad. Eso sería un envejecimiento saludable, poder seguir teniendo estas 5 cosas. Ahora, ¿cómo lograr esto? Pues es un trabajo en muchos ámbitos. Hoy tú hablabas de un coach, así como tengo un coach para X o Y, y yo creo que todo nace de una reflexión personal, de un plan de vida, de qué quiero. Cuando uno tiene claro qué quiere, como dicen por ahí, los cómo aparecen. Cuando uno tiene claro y tiene un propósito, creo que es el centro de todo, encuentras que tienes que hacer ejercicio y encuentras que tienes que comer bien y encuentras todas las fórmulas aparecen, ¿no? Para algunas personas será un coach, otras personas se encuentran opciones en diferentes lugares, ¿no? Pero es muy importante de entrada, lo decía una maestra mía hace muchos años en Argentina, es lograr poner en tus ideales como persona el envejecimiento. Yo escucho muchas personas que es, no, qué miedo, yo no quiero envejecer, porque inmediatamente tiene que ver con todos los prejuicios que hay asociados a la edad. Piensan edad, decrepitud, enfermedad, depresión, deterioro, y entonces yo no quiero eso. Pero si nos ponemos a pensar, tenemos 2 opciones, envejecer o morir.
Claro. No, todos vamos para allá, o sea, no hay de otra, ¿no? Y justo eso también te quería platicar o te quería preguntar más bien es las expectativas de vida, ¿verdad? O sea, ahorita hablabas de eso. ¿Cada cuándo se revisan, por ejemplo, en México y en América Latina, cuál es la expectativa de vida que se tiene? Ujú. En México estamos alrededor de 77. Cada país tiene distintos. El país ahorita que nos va ganando a nivel mundial es Japón, que anda por ahí de 82, 83. En Wow. América Latina, el país más envejecido pues sería Uruguay, que aparte tiene unas políticas sociales increíbles, nos lleva a la delantera. Digo, es un país pequeñitito, pero con grandes políticas sociales. Y fíjate algo bien interesante. Aunque en México la expectativa de vida la ponemos por ahí de los 77, pasa un fenómeno. Cuando llegas a los 60, tu esperanza de vida es de 22 años más. O sea, si ya llegaste a los 60, tu esperanza de vida son 22, o sea, son 82. Nada más que hay una cosa, de esos 82, solo 17 son con salud. Estamos hablando de promedios. Entonces hay 5 años ahí que probablemente vamos a vivir con enfermedad. Entonces, parte del reto es ese gap, eliminarlo lo más posible, porque ¿de qué te sirve estar aumente y aumente la esperanza de vida si lo vas a vivir con enfermedad, ¿no? Claro. Y esos serían, o cómo puedes diferenciar entre cuáles son los años de vida saludable? ¿Qué nos puedes decir de eso también? Pues para saber, como decías ahorita, oye, si voy a llegar a los 60 y en promedio me quedan tantos años, ¿cuáles son mis años de vida saludable, no? Bueno, podemos saber cuándo no son saludables cuando ya tus actividades de la vida diaria están comprometidas. O sea, una persona que ya no puede vivir sola, una persona que ya trae problemas cognitivos y no puede recordar el medicamento, no puede hacer sus compras, no se puede alimentar, no se puede bañar, o sea, no puede vivir, ser autosuficiente, ahí es cuando ya estamos hablando de que hay enfermedad, ¿no? En términos así generales. Ok. También habías comentado ahorita, y siento yo que es la falta de conocimiento, ¿no? O sea, cuando existe un desconocimiento en un tema, obviamente, pues hay prejuicios. ¿Cuáles son estos prejuicios asociados con la edad? Si nos pudieras platicar un poquito más de eso también, que creo que es muy útil para todos. Sí, fíjate que hay muchos prejuicios, pero quiero hablarte de uno en particular, que es Ok. el edadismo. También en otros países se le llama viejismo. Y si se ponen a pensar, suena un poquito a sexismo, a racismo. El edadismo es el prejuicio que viene igual de fuerte que estos dos y pues, estereotipos y discriminación en base a la edad simplemente. Y uno puede pensar, ¿dónde? Pues, ¿dónde lo vemos? Lo vemos todos los días en los medios de comunicación, a veces en las políticas sociales, en las políticas de las empresas, en nuestros grupos de WhatsApp, cuando vemos circular toda esa bola de chistes que implican que nada más por ser mayor ya tienes problemas de memoria, que por ser mayor ya eres dependiente. Todos esos chistes que se burlan de la edad, cuando uno los analiza un poquito, son prejuicios, porque están dando por hecho que la edad implica deterioro y una serie de cosas. Y la verdad es que todos nos reímos porque parece gracioso, pero pues a lo mejor nos mueve un poquito el nervio, ¿no? De pensar que podríamos estar ahí. Y en las políticas sociales y en la política pública en general a veces también la vemos plagada de edadismo, o sea, cuando siempre se habla de personas mayores, en automático población vulnerable. Yo platico con muchas personas mayores y les choca ese concepto. Sí hay personas vulnerables dentro del grupo de personas mayores que tienen una enfermedad, alguna cosa, pero la mayoría están sanas. Hay que entender que en México una persona es mayor a partir de los 60 años y en otros países son 65. Entonces, decir que una persona a los 60, cuando está en perfectas condiciones, es un grupo vulnerable, es más Sí. vulnerable alguien de 40 posiblemente con hipertensión, diabetes, obesidad y demás. Ahorita que está tan de moda esto del tema de los grupos vulnerables, ¿no? Sí, totalmente. Y también por ahí he visto publicaciones también de que si tienes 60 años, ahora vas a tener que traer a alguien para que te acompañe a tus vueltas y todo, ¿no? Entonces yo pienso y digo, oye, mi mamá tiene 60 y está mejor que nunca, ¿no? O sea, corre, camina, todo. O sea, no necesita de mí para que yo la acompañe, al contrario, ¿no? Entonces, creo que también ahí, como bien dices, esos prejuicios pues hacen también que exista un desconocimiento y que pensemos que eso pues obviamente es algo malo, ¿no?
Y hablando también de temas tan actuales, ahorita que estamos cambiando toda la forma en la que se trabaja, y si los freelancers, y que si externo y por fuera, y crowd workers y todo esto, en lo que hablamos de la jubilación y el sistema de pensiones, ¿qué debemos de hacer o qué tenemos que tomar en cuenta como empleados primero, como freelancers y todas estas nuevas modalidades de trabajo? ¿Qué nos puedes decir de esto también? Ok. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Primero, me encantaría hablar de cómo surge este concepto de la jubilación. Y este concepto de la jubilación, pues es muy antiguo. Digo, nos podemos ir hasta los romanos y demás, pero más en la historia moderna. En Alemania, Otto von Bismarck, lo han escuchado por ahí en clases de historia, en el 1880 y algo, 83, estableció este concepto de dar una aportación a las personas que llegaban a cierta edad, que en ese momento lo puso en 65, creo. Pero resulta que en ese entonces la expectativa de vida era de 37 años. Entonces, pues el que llegaba a esa edad, pues eran bien poquitos. Pero pues eso se tomó y de ahí ha ido evolucionando. El problema es que seguimos con las mismas edades de jubilación. En algunos países se ha aumentado, ya está en 67, 68, en México estamos en eso. Pero entonces, como esto lo sostienen los trabajadores jóvenes, llega un punto en que es insostenible, o sea, por eso la crisis tan fuerte de las pensiones, o sea, la edad de la jubilación tiene que estar indexada a la esperanza de vida, ¿sí? Entonces, Ok. bueno, México tiene una ley de jubilación que se le llama la del 73, que tenía ciertas características, que hay gente mayor que estaba bajo ese esquema donde tenían que cotizar 500 semanas laborales y les daban el sueldo de los últimos 5 años. Tenía ciertas características y la gente se podía jubilar con una cantidad decente. En el 97 entra otra regla, ¿no? Y entonces ahora para poder llegar a una jubilación más o menos decente, que la verdad está casi imposible, tienes que cotizar 1,250 semanas, que son 24 años de trabajo formal. Porque ahorita hablabas de los freelancers, ahorita yo estoy hablando de la estructura formal. Entonces, aparte, bueno, tienes que cotizar esa cantidad de semanas y aparte cumplir cierta edad. Y van a empezar a llegar los primeros jubilados de esa ley en un par de años y se nos viene un problemón porque mucha gente se va a dar cuenta que no llegó. Entonces, bueno, nada más vas a poder retirar lo que ahorraste en tu Afore, que es un porcentaje chiquititito. Claro, puedes hacer aportaciones voluntarias, pero la verdad es que la gente no lo realiza. Entonces, pues bueno, en el tema formal, vamos a dejar atrás la ley del 73, que está muy atrás. Ahorita a lo mejor hay más gente joven viéndonos que a lo mejor están en un empleo formal de la ley del 97. Revisen porque les va a tocar bastante poco. Ahora, los freelancers o la gente que trabaja por su cuenta, pues son esquemas increíbles, muy padres, que te permiten mucha Libertad. flexibilidad, libertad, pero a la vez hay que entender que la responsabilidad es totalmente tuya. Y a veces joven fantaseas que pues te va a ir súper bien y vas a tener y tal, y entonces no entras en un tema de ahorro, que es imprescindible. Con el tema de la esperanza de vida, pues ¿hasta qué edad te gustaría trabajar? Simplemente ponte a hacer las matemáticas. Oye, yo quisiera dejar de trabajar a los 70, o lo que tú quieras, y yo quisiera vivir con tantos miles de pesos al mes. Haz las matemáticas y ahí te vas a dar cuenta, es sumamente sencillo, lo puedes hacer en un Excel, y la cantidad que tuvieras que estar ahorrando hoy para poder tener esa autojubilación, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, ahí te recomiendo mucho meterse a ver temas de planes de ahorro. Hay planes específicos de jubilación, pero ya son por responsabilidad propia. Y ahí volvemos al tema que hablábamos al principio, de que es una cosa de planeación personal, de visualizarte en un futuro, de ver qué quieres, ver hacia dónde vas y no fantasear cosas que no estás construyendo, Sí. Y yo porque a veces eso pasa. Uh-huh. importante esto que mencionas porque otra vez no es algo que nos enseñen en la universidad, ni en la prepa, ni en la secundaria, que inclusive nosotros decíamos, ¿no? De que, oye, esto no lo deberían de dar desde la primaria, ¿no? O sea, cómo empezar a ahorrar desde que estamos chicos para hacerlo un hábito y que no ahorita que ya estamos más grandes, que sea chin, hubiera empezado a ahorrar cuando tenía X edad, ¿no? Entonces, creo que ese mindset va a tener que cambiar muy pronto, o la gente que nos está viendo y escuchando, sí queremos que, pues,
que se queden con este mensaje tan importante de que uno tiene que empezar a ahorrar, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a hacer todo esto de manera propia y no depender ni del gobierno, ni de la empresa, ni mucho menos. A veces es tan difícil porque como lo ven tan lejos, es como, no, después me preocupo, mejor ahorita me voy de viaje, compro el carro, cambio esto, pongo lo otro, y pues cuando ya nos damos cuenta, pues ya pasaron esos 20 años, ¿no? Donde íbamos a poner a empezar a ahorrar en algún lunes, ¿verdad? Así como cuando empezamos la dieta. Y también te quería preguntar, Totalmente. si pudiéramos elegir en dónde jubilarnos, ¿cuáles son las mejores ciudades para jubilarte? ¿Qué países tienen los mejores programas también de jubilación? ¿Qué nos puedes decir de esto, Bárbara? Mira, aquí son dos cosas distintas. Una cosa es tú, ¿en qué país estaría, o sea, son los mejores países para yo jubilarme, o sea, para tener mi carrera profesional y jubilarme? O sea, que tienen los mejores planes, ¿no? Y ahí pues nos tenemos que referir a países europeos, países Países Bajos, los países nórdicos, países que tienen políticas sociales muy avanzadas, normalmente socialdemócratas, que tienen, bueno, una serie de prestaciones. La verdad, estamos súper lejos, estamos en otro tipo de problemáticas en México y en América Latina, pero bueno, pensaríamos en estos países. Ahora, otra cosa es, yo ya tengo mi pensión, mi dinero que ya me están dando, ¿cuál es el mejor país para yo irme a vivir con ese dinero? Y ahí ya cambia, o sea, hay rankings y demás Sí. que ahí toman en cuenta, por ejemplo, oye, que haya buen acceso a salud, centros médicos, que haya buen clima, que haya buen nivel cultural, que no sea un país muy caro. Entonces rankean y hay un ranking del año pasado que incluso pone a México en tercer lugar y está por ahí en primero, ponen a Panamá, en segundo lugar está Costa Rica y tenemos a México en tercer lugar. Y pues sí, realmente recibimos muchos jubilados de otros países en algunos lugares turísticos, especialmente de México. Mérida han dicho que es un muy buen lugar para jubilarte. Sí, ya dentro de México, Mérida, hay lugares ahí por Guadalajara muy lindos, Los eh, Cabos. Los Cabos. Ujú. Sí. Sí, definitivamente. Y también vamos a suponer que yo estoy jubilado o estoy próximo a jubilarme. ¿Qué debo hacer? ¿Qué recomendaciones puedes darle a una persona que ya está jubilada o que está próxima a jubilarse? Bueno, si estamos próximos a jubilarnos, yo la primera recomendación que haría es informarse. O sea, a ver, si estoy trabajando para una empresa, sentarme, siempre hay alguien de recursos humanos ahí, y es sentarme y ver, a ver, ¿cómo está mi plan? A ver, ¿cuántas semanas llevo cotizadas? O sea, que no nos caiga por sorpresa. Sí. Oye, porque a veces te das cuenta que si trabajas un par, X tanto tiempo más, recibes más que si trabajas menos y empezar a negociar a veces con recursos humanos, porque a veces hay que hacer ciertos ajustes. Entonces, lo primero es la información, sentarme, enfrentar. ¿Sabes que a veces a los hombres, sobre todo estos señores que han dedicado su vida entera al trabajo, esta generación de hombres que 20 años, 30 años en la misma empresa, les da mucho miedo pensar en la jubilación? Y aquí ya estamos entrando en otra cosa que tiene que ver con la planeación de vida, que yo digo, pusieron todos huevos en una sola canasta. Hay personas que su identidad misma es su puesto de trabajo. Entonces, el pensar que se van a retirar de ahí les mueve muchísimas cosas. Entonces, es como una negación al tema. Entonces, pues primero hay que romper esa negación porque hay que informarnos dónde estamos parados. Este, y segundo, si no lo hemos hecho, porque muchos sí lo hacen, es empezar a hacer un plan de vida a futuro. Y ese plan, pues es integral, o sea, tiene que ver con mi familia, con mi salud, con a qué me voy a dedicar después. Fíjate que en otros países, hace un par de años me tocó estar en Viena en un congreso de demografía y envejecimiento. Y se hablaba ya súper fuerte del tema de la segunda carrera. O sea, ya era como lo común. Ok, sí, yo contador y ya estoy tipo en mi segunda carrera. Pero era una cosa que se planeaba. Porque, oye, a los 60 te quedan 20, en México, vamos a empezar, 22 años de expectativa de vida. Oye, es una vida, Sí. es algo, es mucho tiempo. Entonces, tenemos que visualizarlo, como te decía, ponerlo en nuestro ideal y entonces empezar a construir en esos años que quiero. Y en base a eso, planear y hay que trabajar mucho para trabajar el tema de jubilación hay que trabajar mucho la flexibilidad emocional,
psicológica, porque a veces con la edad empezamos a tomar, nos empezamos a poner cuadrados en nuestra forma de ser, en nuestra cabeza, entonces hay que ser flexibles porque el envejecimiento es un balance de pérdidas con ganancias. Sí, también hay una parte que no hay que romantizar, o sea, no hay que hacerlo tan romántico. Sí, hay una parte en el envejecimiento que implica pérdidas. Así es. El tema es Claro. balancear, poder hacer ese balance entre pérdidas y ganancias, ¿no? Oye, Bárbara, y Eh, también, ¿qué pasa si en una empresa no tenemos un programa de jubilación? Tal vez porque vemos que no tenemos gente que está próxima a jubilarse. ¿Tú crees que deberíamos de empezar ya a tenerlo aunque no tengamos gente que se va a jubilar? ¿O cuándo lo deberíamos de hacer? ¿Qué tipo de planes y programas podemos hacer en las empresas? O si tenemos jubilados, pero también si no tengo gente que está próxima a jubilarse, a lo mejor le faltan 20 años, 30 años, ¿no? Mira, yo pienso que cualquier empresa sería un regalo para sus empleados ayudarles a pensar desde el día uno en el tema de la jubilación. Así como empiezas a ayudarles a hacer su plan de carrera, porque pues Sí. eso se puede hacer desde el día uno, que en su plan de carrera, aunque su carrera no termine en tu empresa, desde el día uno ayudarles a hacer un plan donde incluya ese tema del tema de la jubilación. Sí. Eso sería un número uno. Yo creo que de entrada para pensar cualquier tipo de programa hay que hacer un análisis de la población que tienes. Ok. Si es más o menos en qué edades andan. Si hay mucha gente ya próxima o mayor, hay que entender una cosa que es bien importante en la gerontología, que también es de las cosas que quiero que se queden grabadas, que a mayor edad, mayor heterogeneidad. O sea, conforme vamos avanzando en años de vida, nos volvemos más diferentes unos de otros. No sé si está A ver. claro el concepto. Ahí te va. Cuando eres niño, ¿Mm? cuando eres chico, un grupito de niños de 3 años, 4 años, son muy parecidos entre sí. No hay tantas variables que los diferencien. Vas creciendo y te vas haciendo más diferente. Ponte a ver, en secundaria se empiezan a dividir las poblaciones. En prepa, como vas tomando decisiones, como si fuera un árbol de decisiones, te vas haciendo más diferente. ¿Te casas, no te casas? ¿Estudias, no estudias? ¿Qué estudias? ¿Te vas a vivir? Y así, te vas haciendo distinto. Entonces, hacer un programa de jubilados tiene su chiste, digamos, porque la población es muy diversa. Entre más grande es más, entre más años tienen es más diversa. Entonces, se tienen que hacer cosas muy a la medida. Por eso es bien importante estudiar la población. Nunca hacen lo mismo hacer un programa para jubilados, para, por ejemplo, un grupo de obreros, que para un grupo de directores. Sí. Porque en lo que yo he visto y que hemos estudiado, te das cuenta que, por ejemplo, un obrero anhela el día de la jubilación y no quiere volver a saber trabajar. Quiere hacer cosas en su casa. En cambio, a veces un ejecutivo, un director, se quiere jubilar y sí piensa más, sí quiero, pero pues quiero ser consultor. O quiero, obviamente con flexibilidad, nadie quiere regresar a los esquemas de trabajar de lunes a sábado, eso se repite siempre, pero sí quieren trabajar. Entonces, hay que entender que no todos quieren lo mismo. Es este tema de la heterogeneidad. Y Ok. entonces en gerontología tenemos que entender ese concepto. No sé si más o menos Sí, quedó entendido. lo que yo entiendo es que no puedes hacer planes para decir de que, oye, la gente que tiene 50, 60, los vamos a meter aquí, sino que de 50 a 60 hay un mundo de población totalmente diferente o sea, que quieren cosas totalmente distintas, entonces no puedes encasillarlos de una manera tan sencilla, sino tiene que ser como muy traje a la medida, ¿no? Como bien Exacto. decías. Sí, programas como flexibles, que sean más como de acompañamiento. Fíjate, yo tuve una experiencia, creo que te la platiqué hace, no sé, más de 15 años, en un tema de un programa de jubilados que era para Signus, que de hecho no sé ahorita exactamente, creo que han seguido sobre esa línea, pero no lo tengo claro. Pero entonces ahí era para directores, era como un piloto. Y lo que hicimos fue incluir a las esposas, que ese es el otro punto que te quería platicar. Hay que incluir a la familia, Claro. porque a veces el regreso del señor, y ahorita estoy hablando de lo tradicional, ¿no? El señor que toda la vida trabajó en la empresa y que ni siquiera iba a comer, de repente el señor está en la casa y son crisis familiares y a veces hasta divorcios y demás. Entonces, en los planes se tiene que incluir a la familia, se tiene que incluir a la pareja. Y en esa ocasión, sí,
incluíamos a la esposa en sesiones individuales y después se hacían talleres grupales. Otro punto, que en estos programas de jubilación tienen que ser integrales también. Se tienen que abarcar el tema físico, el tema emocional, social, patrimonial. Súper importante el tema patrimonial, el espiritual, o sea, que sean programas que abarquen Redondos. todas las dimensiones. El tema ocupacional también es importante. Y al final es ayudarle a las personas a ligarlo a su propósito de vida, porque es ahí donde está el centro de todo, en el propósito. Si tú encuentras tu propósito, digamos que tu plan de vida y muchas cosas se alinean alrededor. Sí, y qué mejor empezar con ese propósito. Fíjate, algo con lo que me quedo y me encantó fue la parte de cómo ayudamos al colaborador desde el día uno que está en nuestra empresa, aunque no se vaya a quedar ahí para toda la vida, pero que sembrarle esta semillita de la importancia de planear para su envejecimiento, ¿no? O sea, de tener una jubilación saludable, y que empiece con estas cosas que se deben de hacer. Yo creo que es bastante importante y espero que Jeriker luego saque estos programas también para las empresas y empezar a hacer este coaching que nadie nos lo dice, ¿no? O sea, uno tiene que o llegar a la mala, ¿verdad? De que, oye, pues yo vi que un tío y esto y lo otro, entonces, pues sí, nada más que estamos viendo una realidad que no va a ser la realidad para estas generaciones, ¿no? Ya no vamos a depender del gobierno, que cuando me jubile me va a llegar el dinero y qué padre. No, ya no va a ser así. Entonces, o empezamos a actuar ahorita entre todos, ¿verdad? Hacer conciencia, o vamos a ver una gran crisis el día de mañana con la nueva generación, ¿no? Sí, si viene una crisis fuerte, en 2, 3 añitos vamos a ver esta primera generación que te contaba, pero definitivamente yo el otro día le decía a una parte de mi equipo de trabajo que si alguien, que uno de mis objetivos era que alguien por haber trabajado en alguno de mis proyectos, por ejemplo en Jeriker, que su envejecimiento fuera mejor. Y va un poquito en ese sentido, o sea, que dar herramientas para que desde un inicio estén pensando en esa posibilidad de la jubilación, qué voy a hacer y en el tema del envejecimiento, o sea, de poner el envejecimiento entre mis ideales, ¿no? Qué padre, la verdad, muy interesante. Y yo quisiera preguntarte ya para estos cierres, ¿verdad? Si pudieras describir más bien en una sola palabra, entender la importancia de entender y de conocer sobre el envejecimiento, ¿qué palabra sería? Una palabra, Una palabra. De la flexi importancia de entender y conocer sobre el envejecimiento. híjole, está difícil, me pescaste en curva. Flexibilidad se me hace un tema muy importante para temas de envejecimiento y compensar también se me hace una palabra muy importante. Ok, ok, me gusta. Y ayúdame a completar la siguiente frase también. Yo me considero una persona exitosa cuando, Cuando alguien envejece mejor por algo que yo pude haber hecho o dicho, eso me trae mucha satisfacción. me gusta, porque cumple con tu propósito, que fue lo primero que dijimos, ¿no? O sea, de cómo hacer un mundo mejor para envejecer para todos, ¿no? Entonces, me encanta, Bárbara. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Si la gente quiere saber más de ti, de los programas que tienes en Jeriker, que son buenísimos, yo sé que tienes hasta lista de espera. ¿En dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden llegar a conocer más de lo que haces? Pues bueno, pues puede ser a través de nuestras cuentas de Instagram o Facebook. Una es Jeriker MX, la otra Silver Club MX, o en la mía personal, mi cuenta de Instagram, Bárbara Diego. Así, ahí Perfecto. estamos. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias, Bárbara, por haber dado este espacio para poder comentar un tema tan importante y vital. Aquí nos pone Jeriquer es lo máximo, definitivamente. Me consta que es lo máximo porque tiene Gracias. y pues me encantaría también que después vinieras a platicarnos sobre más programas y más cosas que podemos hacer para poder cambiar y que no vayamos a tener más crisis en siguientes generaciones, ¿no? Entonces, te agradezco bastante tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Si tienen alguna duda, nos la pueden mandar directamente, ya sea a Bárbara a través de sus redes o a mí se la hago llegar también a Bárbara. Y nos vemos como quiera el día de mañana a las 7:30 por el Facebook. Vamos a tener un panel de el nuevo rol de recursos humanos y nos vemos el próximo miércoles en otro live. Muchísimas gracias a todos y bonita noche. Gracias. Bye.